Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y para no decir en esta ocasión, vamos a empezar el curso de programación orientada a objetos. Y por este motivo voy a tener que hacer un pequeño repaso de lo último que vimos de orientado a objetos de fundamentos de programación. Hay un video en este mismo canal, son de los últimos videos del canal, de la lista de reproducción de fundamentos de programación, donde podrán encontrar un poquito una explicación más detallada acerca de este tema, pero por el momento voy a dar un repaso rápido. Cuando hablábamos de programación orientada a objetos, vemos que algunas de sus definiciones nos lo permiten o nos lo colocan como que es un paradigma perteneciente a la familia de paradigmas imperativos. Básicamente nos está diciendo que es un estilo específico de programación. Hay otros autores que lo tratan como un modelo como tal, no exactamente como un paradigma. A mí me gusta más decir que es un estilo. En algún momento, más adelante, podré explicarles el por qué prefiero el término estilo, pero de manera general, pues simple y sencillamente que es una forma específica de programar. También otros autores nos lo mencionan que, en este caso de la guía de iniciación del lenguaje Java, de la Universidad de Castilla, que se trata de amoldarse al modo de pensar al hombre y no al de la máquina. Esto es posible a la forma racional con el que se manejan las abstracciones, que se representan las entidades del dominio del problema, y a las propiedades como jerarquía o encapsulamiento. Y la verdad es que si bien esta definición es muy compleja, ya nos mete en muchos tecnicismos. Dejémosla en que es una manera y una forma un tanto estricta de programar. Cuando digo que es un tanto estricta es que hay una serie de reglas que se deben de cumplir. En el semestre pasado no estaba para hacer cumplir algunas de esas reglas, pero desgraciadamente en ese semestre sí tengo que colocar algunas reglas para que funcione correctamente. ¿A qué me refiero con esto? De que no es que no puedan programar como ustedes deseen, pero cuando programen van a tener que seguir ciertos lineamientos. Entonces no lo tomen como que es que el profe me está obligando a programar de un solo modo o como él quiere. Sí, no, sí, porque hay que seguir reglas, no, porque no las puse yo. En realidad, cada lenguaje de programación interpretó el paradigma orientado a objetos o el estilo de programación orientado a objetos y tiene su propia implementación. Seguirlas muchas veces es necesario para tener programas de calidad. Sin embargo, en lo que más o menos muchos autores están de acuerdo es que por lo menos deben de tener la programación orientada a objetos 4 características: la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y polimorfismo. Los primeros 2 temas, que son clases de objetos y métodos, tratan de la abstracción y el encapsulamiento. Y herencia y polimorfismo es el tercer tema que vamos a ver. Así que poco a poco vamos a entrar un poco más en esta situación. Quiero que retomemos que cuando hablamos de abstracción se refiere a cómo nosotros estamos interpretando la realidad a través de un programa o representando la realidad a través de un programa. A menudo cuando hagamos programas orientados a objetos van a ser como especie de simulaciones de cosas o objetos que pueden existir o no en el mundo real. Ahora van a ver a qué me refiero con que pueden existir o no. En el semestre pasado, por ejemplo, habíamos hecho clases y objetos que representaban a alumnos, creo que a libros o a productos de una tienda en línea. Pero no se limita únicamente a esos elementos u objetos que realmente existen. Aunque también podemos definir objetos que no existen, que son abstractos. Una abstracción de algo abstracto sé que es algo extraño, pero que también funciona. ¿Y a qué me refiero con eso? Una abstracción puede ser, por ejemplo, la representación de la fecha en una computadora, o por ejemplo una serie de indicadores de vida en un videojuego, o los puntajes, o incluso un videojuego en sí mismo. No necesariamente representan algo real. Son cosas o elementos que solo existen dentro del software, pero que también pueden ser abstraídos.
Y pues bien, sabemos un poquito más de contexto, vamos a entrar un poco más en el tema. En esta ocasión voy a probar un enfoque un poquito diferente. Voy a combinar tanto la programación como con la teoría, para que no tengamos clases teóricas muy complejas, aunque de vez en cuando tendremos momentos en los cuales tendremos que leer bastante teoría. Y pues bien, vamos allá. Para que se den una idea de hacia dónde vamos, según nuestro temario, dice que en clases y objetos tenemos que ver la definición de una clase, declaración de clases, miembros de una clase, ámbito referente a una clase, especificaciones de acceso, creación de objetos, clases predefinidas, definición, creación y reutilización de paquetes y librerías, y manejo de excepciones. De aquí, bueno, podemos trabajar de una vez con las excepciones, pensándolo bien. Aunque es posible que algunas de las cosas tengamos que separarlas o trabajar un poquito referente a ellas. Por ejemplo, en el siguiente, que son métodos, pues realmente es muy probable que no sea tan necesario manejarlos como dos unidades separadas. Podríamos manejarlo como una sola unidad, pero ya les estaré avisando en ese momento. Lo que sí les puedo asegurar es que vamos a empezar a trabajar con las clases, y yo creo que vamos a trabajar con algunos de los atributos. Vamos a empezar ya a hacer algunos métodos, aunque las partes especiales sobre métodos no las vamos a ver en esta unidad, sino hasta su unidad propiamente. Bien, vamos a ver las clases entonces. Ustedes dirán, pero ya hemos hecho clases, ¿qué tan complicadas son? Bueno, para empezar, las clases, idealmente, como ya mencioné, son representaciones, son abstracciones de elementos que existen o no existen. Y las clases nos sirven para producir o crear objetos. Podemos ver una clase como una fábrica de objetos. De hecho, también tienen un diagrama especial. Resulta que cuando hablamos de programación orientada a objetos, ya no podemos hablar tanto de diagramas de flujo, aunque sí podemos hacer diagramas de flujo, pero en cuestiones orientadas a objetos va a haber una herramienta o una serie de herramientas. Cuando digo herramientas, me refiero también a documentación, también a estilos, formas y reglas, no necesariamente programas, que nos permiten trabajar con objetos en sistemas más complejos. Esa herramienta por excelencia se llama UML, o lenguaje unificado de modelado. No voy a entrar mucho detalle en UML porque eso les corresponde a ingeniería de software, una materia que van a tener mucho después. Pero uno de los tipos de diagramas que maneja son los diagramas de clase, que son con los cuales vamos a representar a nuestras clases en papel o en un programa antes de trasladarlas a código. Y bien, si vamos a realizar eso, implica que necesitamos ver qué objeto vamos a modelar. Cuando pensamos en clases o cuando vamos a trabajar con clases y orientado a objetos, tenemos que pensar en cómo vamos a modelar nuestra realidad o nuestro problema. Para eso voy a colocar el siguiente programa de algo muy sencillo que de hecho se puede notar a simple vista. Voy a darle clic en la parte de arriba y vamos a ver que hay un calendario. No me voy a concentrar ahorita en el calendario, pero sí me voy a concentrar en un hecho. Arriba tenemos la hora. Y si lo analizamos, todos los días, se supone, tienen 24 horas. Digo se supone porque a nivel científico eso no es necesariamente cierto, pero vamos a asumir que todos los días tienen 24 horas. Cada hora tiene a su vez 60 minutos. Y cada minuto tiene 60 segundos. Hay décimas de segundos, ya lo sé, pero vamos a definirlo únicamente en horas, minutos y segundos. ¿Cuál es la manera correcta de representar una hora? La realidad es que la mayoría de los lenguajes de programación y también de los orientados a objetos tienen clases u objetos o métodos, lo que corresponda según su paradigma,
para tratar y manejar tanto fechas como horas. ¿Por qué tenemos objetos específicos? Porque yo no puedo tener la hora 25, por ejemplo, no es posible. Podríamos tomar como 24 horas cuando ya llegamos a 0, pero también ahí tiene otros inconvenientes. Entonces, las horas siempre van de 0 a 23. Los minutos siempre van de 0 a 59. Nunca tenemos 60 minutos específicamente. Cambiamos de hora. Y los segundos van de 0 a 60 también. Entonces hay reglas. Uno va en 24, otro va en 60 y otro va en 60. De tal manera que yo podría crear una clase que me represente eso. Para trabajar los diagramas yo ahorita lo voy a usar con día. Pero como siempre, si no tienen el acceso a la herramienta, pueden simplemente realizarlos en papel, siempre que se vea bien. Y eso podría ser una integrable en algún momento si yo les solicito alguna clase de tarea. Pero por el momento yo voy a hacerlo en día para poderlo grabar y que lo puedan visualizar. En día hay una parte que se llama diagrama de flujo. Perdón, arriba de diagrama de flujo hay una que se llama UML, y si no la ven, en otras hojas deben de encontrar una sección que diga UML. Dentro, la primero que vamos a tener es el símbolo de una clase. Entonces, vamos a definir que nuestro problema actual es crear una clase que me pueda representar cualquier hora, únicamente las horas. ¿Con qué atributos? Con horas, minutos y segundos. Dado esta sentencia, vamos a crear dicha clase. Ahora, no puedo llamarla a la clase hora porque tiene un atributo que se llame hora y eso podría causar confusiones. Lo ideal cuando creamos una clase es que no haya ambigüedades. Una ambigüedad es cuando dos cosas se llaman igual y hacen cosas diferentes. Entonces, para evitarlo, vamos a colocarle como nombre a nuestra clase tiempo, porque nos va a representar el tiempo en sí. En día, si yo le doy botón derecho sobre una clase y le doy propiedades, voy a poder colocar algunas de su información. Por ahora me voy a concentrar en el nombre de la clase. Para colocar el nombre de la clase, vamos al atributo y le colocamos su valor. En este caso va a ser tiempo. Todas las clases van a empezar con mayúscula. Esta es una de las primeras reglas que, si bien ya los había mencionado en el semestre pasado, es muy importante que no la pierdan. Y hay más cosas que vamos a ir agregando, pero vamos a hacerlo poco a poquito. Entonces, si yo le doy aquí a aplicar y aceptar, ahora vemos que nuestra clase se llama tiempo. Bien, para el tiempo yo quiero que pueda almacenar horas, minutos y segundos. Entonces tengo que son 3 atributos. Esos 3 atributos fácilmente podrían ser representados por valores de tipo entero. Entonces voy a darle de nuevo en propiedades y esta vez me voy a ir a los atributos. Recordemos que los atributos son las características de un objeto. Y aquí estamos creando una clase que lo que nos va a servir es para crear muchos objetos, en este caso de tipo tiempo. Vamos a crear un primer atributo. Y este primer atributo va a ser la hora. ¿De qué tipo? Vamos de una vez a localizarlo un poco en Java, así que lo vamos a colocar de tipo int. Bueno, técnicamente en OML no hay como que un tipo int. Deberíamos de colocar el nombre del tipo de dato tal como es, entero. Y aquí de nuevo van a empezar con mayúscula, tanto el tipo de dato como la hora. Ojo, esto solo aplica para el diagrama. No va a tener ningún valor inicial, por lo que se va a quedar así. No voy a colocar, aquí en el comentario puedo colocar cosas como este atributo representa las horas en un día. No le van a mover nada más ahí. Y por ahora solo voy a colocar la hora, le voy a dar a aplicar y le voy a dar a aceptar. Quiero que noten una cosa. En el caso de día,
automáticamente nos está generando la notación. Por ahora, todos los atributos deben de empezar con un símbolo de más, que es el que ven aquí. Luego viene el nombre del atributo, 2 puntos y el tipo de dato. Todo esto encerrado entre nuestra cajita de la clase. Este es el primer atributo. Y esa va a ser la sintaxis para poder hacer un diagrama. Si ustedes quieren hacerlo en papel y lápiz, asegúrense de que primero debe de tener el símbolo de más, luego el nombre del atributo y luego 2 puntos y el tipo de dato, que en este caso es un tipo entero. No es muy complejo, hasta aquí quiero pensar que vamos a ir más o menos bien. Entonces ya tengo un atributo, pero no nada más tengo horas, en un día tengo también minutos y segundos. Entonces vamos a agregar esos atributos. De nuevo le doy botón derecho y le doy propiedades. Vamos a crear uno nuevo más. Este nuevo va a ser minuto. Y bien, ¿qué pasa si se me va la onda y lo dejo así y le doy a aceptar? Voy a hacerlo porque puede llegar a pasar un error. Van a ver que no tiene el tipo de dato correspondiente y le puedo dar propiedades. Puedo seleccionar el atributo de esta manera y puedo ya darle los valores que me hayan hecho falta. De nuevo, para un minuto, un número entero nos basta. Técnicamente podríamos utilizar incluso un tipo byte, pero lo estamos dejando de manera más general. Valor no colocamos nada. En comentario podemos colocar este atributo representa a los minutos. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Y ya tenemos el siguiente atributo, que es un minuto. Voy a generar o darle otro atributo más que va a ser los segundos. Le doy en nuevo y le pongo segundos. Tipo también va a ser entero. Valor no lleva nada y en comentario este atributo representa a los segundos. Le damos a aceptar. Y de esta manera tendríamos un diagrama de clase con únicamente los atributos. Ahora, cuando nosotros creamos una clase también debemos de pensar en los métodos. Hay diferentes tipos de métodos. Hay métodos de clase y hay métodos de objeto. Un método de objeto manipula a los atributos que tiene dentro de la clase. Y un método de clase regularmente manipula a objetos enteros de dicha clase. ¿Por qué estoy hablando sobre métodos? Bien, tener la hora, minuto y segundo es interesante, pero también podría ser útil tener un método que me traiga el cómo representa esos datos. Para eso, el método que más nos puede ayudar, o por lo menos en el caso de Java, para representar un objeto como si fuera una cadena, para poderlo imprimir, es el método toString. Entonces voy a crear o agregar ese método. Si no han trabajado en algún momento con ninguna clase de métodos, en el curso de Fundamentos de Programación hay uno o dos videos relacionados a cómo se definen los métodos. Los invito a revisarlos. Voy a procurar que para este video dejarle los enlaces donde hablé acerca de cómo definir dichos elementos. Entonces voy a crear ahora aquí un método. Voy hasta la parte donde dice operaciones. Método, operaciones, actions, según lo que estén utilizando la herramienta, pueden ser el nombre apropiado para colocar los métodos. Al igual que en el anterior, voy a colocarle nuevo. En este caso le voy a dar un nombre. El nombre que ahorita yo necesito específicamente es toString. Este método es el que me ayuda en Java a crear la representación de cualquier objeto como una cadena. Y literalmente en traducción desde el inglés dice a cadena o
conviértelo a cadena. Entonces voy a dejarlo con ese nombre. El tipo de dato, pues en este caso es cadena. Uy, no debí dejar los dos paréntesis, perdón. El tipo de dato que me debe de retornar o el que yo voy a esperar es que sea una cadena. Entonces voy a colocar como cadena. Todo lo demás lo voy a dejar así. No le voy a mover nada. A lo mejor en el comentario voy a colocar qué es lo que hace. Este método convierte un objeto en cadena. Bueno, no lo convierte en cadena, lo representa en cadena. Presenta un objeto en cadena. Puchamos aplicar y le damos a aceptar. Vamos a notar que la notación en OML para poder crear un método es de nuevo el símbolo de más, el nombre del método. No pusimos ahorita ningún parámetro, así que se queda nada más con el paréntesis abierto y cerrado, 2 puntos y el tipo que debería retornarme. Y esta es la manera en la cual podemos crear un pequeño diagrama de clases. Y acabamos de crear la clase tiempo. Voy a guardar este diagrama. Lo tengo aquí en PO. Y le vamos a colocar como tiempo. Bien, yo ya tengo el diagrama de clases. ¿Cómo traslado mi diagrama de clases a un programa en Java? O en este caso, una clase en Java, que es lo que me va a importar. Entonces voy a crear aquí una carpeta, que le voy a colocar Java, porque aquí voy a tener todos los programas en Java. Mi clase se llama tiempo. Entonces mi archivo de clase tiene que llamarse también tiempo.java. Voy a abrir mi archivo y voy a empezar a tratar de capturar. Yo tengo aquí tiempo. Mi clase también se tiene que llamar tiempo y mi archivo se tiene que llamar tiempo. Exactamente igual como yo lo coloqué. Entonces voy a colocar mi public class tiempo. Abro mis llaves. Vamos a empezar a capturar lo que nuestro diagrama nos dice que debemos de tener. Dice que debe tener como atributos a hora, minuto y segundos. Y que son de tipo entero. Entonces voy a colocar esos atributos. También regularmente hemos utilizado el public. Ya casi les explico para qué funciona el public. Pero vamos a seguir manteniéndolo con el tipo de acceso, así se le llama, público. Entonces vamos a colocar public. Les juro que ya en un video o dos les voy a explicar cómo funciona el public. Public hora, puede que menos. ¿Y de qué tipo quedamos que era? Tenía que ser de tipo entero. Y hora tendría que ser mayúscula para que corresponda. Entonces hora es mayúscula y es de tipo entero. Aquí lo voy a colocar como el tipo de dato correspondiente a Java, que es int. Bien. Ya tengo aquí propiamente este atributo. Necesito capturar los otros atributos. Para eso, pues me conviene duplicar la línea. Algunos editores, no todos, permiten que si ustedes van a la última línea y presionan las teclas Control D, va a duplicar la línea anterior. Pero no en todos. Pruébenlo, chequenlo. Puede hacerle su vida un poco más fácil. Entonces tenemos ahora a minuto. Voy aquí un poquito rápido porque les recuerdo que esta materia parte de los conocimientos que ya tienen propiamente de fundamentos de programación. Minuto y segundos. Y ya tenemos los tres atributos. Ahora yo tengo un método que es toString, me debe devolver una cadena y que no lleva ningún parámetro.
el símbolo de más nos va a representar que es de tipo público. Voy a colocar public. Como es cadena, voy a tener que usar string to string. Y dentro tengo que hacer lo necesario para convertir mi objeto, que es de tipo tiempo, a una cadena que sea fácil de imprimir. Entonces voy a definir una cadena de tipo string, al cual le voy a llamar tmp. Esta la voy a ocupar con esas comillas, ¿no? Perdón. Esta la voy a ocupar para ir poco a poco creando el formato que yo deseo. Voy a colocar que tmp va a ser igual, y yo quiero que lo represente como regularmente se representan las horas, es decir, con esos dos puntitos que ven allí en la hora de mi fecha. Entonces voy a colocar cada uno de los datos. Coloco en este caso tmp más, y vamos a colocarle la hora más que sigue de la hora, pues el minuto más dos puntos y los segundos. Ya tengo todos los datos guardados en una cadena. Lo único que me hace falta es retornarla. Acuérdense que siempre que ustedes tengan algún tipo de dato que no sea void, tenemos que tener un return y retornar algo. En este caso, la cadena, porque me espera que yo retorne un string. Return tmp. Bien, si yo compilo hasta aquí, no debería de marcarme errores, espero. Pero si yo trato de ejecutar este programa, me va a decir que suerte para la próxima, siga participando, porque no he hecho absolutamente ningún main. Y sin main, pues, no tengo nada que ejecutar. Voy a crear una segunda clase para poder ahí ejecutar nuestra clase tiempo y ver si funciona correctamente. Entonces voy a crear una clase. Ahorita vamos a seguir un formato cada vez que creemos una clase. Vamos a seguir el formato de crear una clase para su prueba. Y este formato implica que debe llamarse prueba y el nombre de la clase a probar. Entonces vamos a colocar que si yo quiero probar prueba tiempo, yo ahí estoy diciendo que esta clase es para probar a la clase tiempo. Si creamos una clase de estudiante, vamos a tener que escribir una clase que se llama prueba estudiante. Estas clases tienen un solo objetivo, el verificar que nuestras clases anteriormente definidas funcionen correctamente y generen instancias válidas. Ahorita vamos a ver un poco de detalle. Entonces voy a abrir y voy a colocar public. A darle el nombre de la clase, public static. ¿Por qué puse static? Perdón, public class. Va primero la clase, una disculpa. Prueba tiempo. Y dentro lo único que voy a hacer es colocar un main. Public static void main. Ya saben lo que lleva dentro. String args. Nuestros corchetes. Pero no se me quieren dejar. Ahí están. Y dentro vamos a crear una instancia de la clase tiempo para ver que funcione correctamente. Tiempo va a ser igual a... Perdón. Tiempo vamos a llamarle... hora actual. Un momento. Va a ser llamado momento. Es un momento en el tiempo. Está bien. Pero igual a un new tiempo.
paréntesis abierto y cerrado. Y vamos a darle algunos valores a ese momento. Momento. Vamos a colocar momento.hora. Va a ser igual. Y vamos a colocar la hora actual, que son las 22. Punto y coma. Momento.minuto. Y vamos a colocar el minuto actual, que yo tengo el 06, que aunque va a cambiar en un ratito más. Segundos. Y vamos a colocar, no sé qué hora, qué segundo es. Vamos a colocar algo aleatorio como 30. Y ahora vamos a probar que funcione bien el método toString. Para hacerlo tengo dos opciones. La opción número 1 es string. Voy a colocarle cat. Va a ser igual a... Bueno, miento. Puedo simplemente llamarlo desde un system.out.print. Y dentro puedo colocar un momento.toString. Voy a compilar y voy a ejecutar. Y ahí tenemos que nos dice 22 con 6 y 30. Ahí hay un detalle, pero luego les enseñaré cómo corregir eso. Bueno, lo podríamos corregir, pero en un momento. Bien, lo primero que sí quiero mostrarles es que hipotéticamente ya está funcionando más o menos bien. Tiene el detalle de lo que acabo de mencionar, de que se nos está yendo a un 0. Debería de colocar un 0, pero funciona bien. Ahora, primera peculiaridad: si el toString está bien escrito, ojo, si el toString está bien escrito, pueden simplemente mandarlo a llamar en un system.out.println. Óiganlo muy bien, únicamente en el system.out.println o en el print system.out.print, sin tener que colocarle el toString. Y automáticamente Java sabrá que internamente ese objeto hay que llamarle el toString, y es lo que nos va a colocar en pantalla. Vamos a ver. Si se fijan, tenemos el mismo resultado. No importa si lo colocan como arriba o si lo colocan como acá abajo, solo acuérdense que tiene que ser en un print ln o en un print solito, pero pueden hacerlo en cualquiera de los dos, siempre que su toString esté correctamente escrito y funcionando. Bien, vamos a hacer una pequeña corrección al toString que tenemos, porque como ya vimos, nos pone 6 y no 06. Eso es relativamente fácil de resolver y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para resolverlo, pues si yo tengo minutos como 1, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pues voy a tener que colocarle un 0 al principio. Ya del 10 en adelante, pues simplemente no le pongo ningún 0. Entonces eso significa que yo tengo que evaluar si mi minuto es menor que 9, o menor o igual que 9, o si simplemente es menor que 10. Entonces voy a colocar esa condición. Acuérdense que para poder hacer condiciones utilizamos al if. Entonces aquí vamos a colocar un if si minuto es menor que 10. Acuérdense que si es menor que 10 implica que es desde el 0 hasta el 9, van a necesitar agregarse un 0. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar y aquí le voy a colocar un 0 para que quede ahí agregado. Es básicamente lo mismo, solo que ahora va a un 0. En caso contrario, voy a usar un else. Y lo voy a pegar aquí.
Si es del 10 en adelante, 10, 11, 12, 20, 22, 33, 45, 59, pues no necesita el 0. Entonces vamos a compilar y nos vamos acá y volvemos a compilar y ejecutar. Compilamos y ejecutamos. Y ahora sí nos aparece 22, 06, 30. Y si yo aquí le varío y le coloco, por ejemplo, 59, compilamos y ejecutamos. 2259 ya funciona correctamente. Bien, hasta aquí le vamos a dejar este primer video. Tiene el objeto de servir de dos cosas. Una, mostrarles cómo se crea un diagrama de clase de UML. Y segundo, ser un repaso de lo que ya habíamos visto en el semestre pasado. Y sin más por el momento, hasta luego.